Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a Plática Juvenil, episodio número 8. Soy Nathan Olivas y aquí está nuevamente conmigo Pepe Olivas. Y Pepe, llevamos 8 episodios. 8 episodios, wow, se han pasado bastante rápido. Yeah. Igual que el año. Sí, el año también, pero ha sido de gran bendición para mi vida ha sido también, no solamente los que nos escuchan, no solamente eso ha sido para ustedes, también muchas cosas que hemos hablado aquí que a mí me han ministrado Hemos también. aprendido mucho también. Sí, Tú sabes que cuando nosotros entramos aquí en el estudio, hay cosas que hablamos antes, sí, pero cuando ya empezamos a grabar, sí, se nos viene a la mente y yo pienso que sí, es el Espíritu sí, Santo que nos no, revela totalmente. ciertas cosas y siempre salimos ministrados Sí, después. sí, 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 Así que queremos darles a toda la bienvenida para los que se han suscrito ahí al canal de YouTube. Muchas gracias. Para los que no se han suscribido ahí al canal, por favor, hágalo antes de que se termine el año. sí, Sea parte de esta visión que tenemos en sí, Plática Juvenil de ser un puente entre dos generaciones. Nuestro deseo es que los padres sean bendecidos. Queremos ser un apoyo para los padres sí. y una guía espiritual para los jóvenes. Así que queremos que ustedes estén con nosotros el año Ujú, 2023. sí, Vamos a así estar es. trayendo temas. Ya con la ayuda de Dios vamos a cambiar un poco el set porque ya me han dicho, ya me cansé de De lo mirar mismo. el mini estudio aquí que tenemos. Con la ayuda de Dios vamos a Sí, cambiar el sí. estudio, vamos Poco a a tener, poco. poco a poco vamos a tener invitados especiales Sí, para dialogar un poco de sí, esto. sí. Así que únase a la visión, ahí también nos puede ver a través de Instagram, a través de Facebook, nos puede seguir ahí en la página de Templo de Alabanza. Estamos todos los jueves, Pepe, Jueves a las 12 del mediodía, mediodía. sí. Así que únase a la visión porque yo creo firmemente que Dios es un Dios de familias. Sí, amén, Lo totalmente. mencionamos mucho porque he visto, Pepe, que en estos últimos tiempos lo que el enemigo quiere hacer es dividir los hogares. Sí, Y sí, lo que vemos en las calles, tú mencionaste esto la semana pasada y yo me quedé con eso en mente, de aquellos hermanos que fueron a ayudarles sí, en el tiempo de acción de gracias a la sí, gente que vivía en la calle. sí. Son muchos ingenieros, Hay de todo, doctores, sí. abogados, aún pastores. Pastores. Algo que cuando mencionaste eso me traíste a la memoria en el año 2016. Yo me recuerdo, regresamos de un campamento Sí, y para mí todo eso era nuevo. Dios usándome, llorando por los jóvenes, wow, de ver cosas sí. que yo nunca he experimentado. Llegué a la casa, en ese entonces tenía un perrito que estaba dentro de la casa, lo saqué al baño como a las 2, 3 de la mañana Ajá. y en eso sale una persona homeless. Y yo ni lo vi. Ajá. Y vino de la nada y empezó a regañarme, exhortarme. Pero yo sabía que lo que él estaba diciendo, aunque estaba borracho, todo lo que estaba diciendo era exactamente lo que yo tenía en el corazón. Wow. Me estaba tirando Biblia, me Fíjate. estaba diciendo varias cosas. Y yo en ese momento, yo supe que esa persona me estaba diciendo la verdad. Sí, sí. Y así son mucha gente que ahorita quizás vive en las calles y uno los menosprecia y piensa, no, pues esa Ujú, persona nunca se va a levantar. ujú, ujú. Esa persona por el descuido anda en las calles, no sabiendo que fue por un engaño, Sí, sí, por un descuido, que el sí, enemigo tomó ventaja y ahora están en esa situación. sí, sí, Y sí. para mí eso es increíble de ver que hay mucha gente con potencial viviendo en las calles. Sí, y fíjate la ironía, Nathan, que cuando yo recuerdo que ahí por la iglesia, pues se Ujú, juntan muchos ahí. Y yo trabajando ahí, hablé con uno porque ujú, pues para esto era hispano. ujú, Entonces le digo, oye, ¿y qué pasó contigo? Y me empezó a contar de su familia y cosas así. ujú, Y yo pues tratándole también de ministrarlo, pero me dijo, tú te quedarías sorprendido. Y esto me lo dijo una gente que vive en las calles. mm, O sea, no me lo dijo cualquier persona, alguien que vive en las calles me dice, aquí hay doctores, yo conozco ingenieros, conozco pastores, mm, conozco gente que iba a la iglesia, hijos de pastor. mm. Cuando me dijo eso, yo me quedé pensando y dije, man, por un descuido, Yeah. nosotros podemos perder mucho, pero eh,
los que estamos aquí, los que decimos que estamos bien, nosotros tenemos que tener esa sensibilidad con ellos. Obviamente hay personas que sí están ahí por cualquier cosa, pero uno no puede juzgarlos y uno no puede decir, por eso estás ahí, o no le voy a dar dinero, ¿para qué les das dinero? Y eso, no, no necesariamente estoy hablando de dar dinero, no. Tiene que ser uno sensible a lo que ellos están pasando, porque es algo serio y es algo feo, neta. Algo que nos separa de esas personas y nosotros es la gracia de Dios. Sí. Es lo único. Lo que yo he llegado a entender, que esas personas, por un descuido, perdieron todo. Sí. Y si yo no me cuido, si yo, Nathan, no me cuido, yo puedo estar igual o peor que ellos. Sí, sí. Por eso era el apóstol Pablo que dijo, el que se cree que esté, bien, que esté limpio, que esté limpio, limpiese más. Bueno, eso es otro verso, pero en inglés se dice, he who thinks he stands, take heed lest he fall. O sea, el que se cree estar firme, tenga cuidado. Oh, sí, sí, sí. No vaya a ser que esté tropezando o cayendo. Yeah. Y sé que estoy para los teólogos, perdónenme, no tengo Empezamos aquí. Sí, me recordé y lo supe en inglés, pero no en español. Pero el punto es que a veces uno, por el orgullo, Pepe, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Sí, sí. La gracia de Dios era lo que nos rescató justo a tiempo. Sí. Y yo ahora veo a esas personas y quizás no siempre les ayudo, porque es lo triste, que uno tiene que cuidarse también, porque a veces uno les hace un mal dándole dinero. Sí. Ha habido casos donde me lo han rechazado. Sí. Me han dicho, no, pues no lo necesito. O los vi en una calle hace media hora, voy y me doy cuenta que están en otra calle, porque se suben en un carro y se van. Es un negocio. Sí, claro. Pero el punto es que esa gente, y es lo que queremos hablar el día de hoy, necesitan ser restaurados. Sí, sí. Y no nomás la gente de la calle, pero en el contexto del hogar, hay jóvenes que necesitan ser restaurados. Padres de hogar, ser restaurados. Hermanos en la fe tienen que ser restaurados. Sí. Lo que queremos hacer antes de cruzar el año es de terminar Plática Juvenil hablando de la importancia de la restauración. De restaurar hogares, familias, a los creyentes, a los no creyentes, de dirigirlos, porque yo he llegado a la conclusión, Pepe, una persona no puede ser restaurada aparte de una relación con Dios. Ahí es donde vienen los métodos humanísticos, la psicología secular, que quizás buscan maneras de hacerte sentir mejor, pero en realidad no hay cambio. Pero la restauración viene de Dios. Y como vamos a ver, cuando uno habla de restauración, habla de un sentido de confortar en el contexto. Por ejemplo, en el Salmo 23, lo conocemos muy bien, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero en el verso 3 dice algo interesante. Dice, confortará mi alma. Esa palabra confortará, en el contexto hebreo, habla de restaurar. O sea, Dios, mi pastor, va a restaurar mi alma. Y luego sigue, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que Dios es el que nos restaura, nos conforta, pero nuestra alma. Por eso hay mucha gente ahorita en agonía, porque su alma está en tribulación, están batallando, lastimados, y Dios es el único que puede restaurar el alma del ser humano. Es el único, porque Dios es el que nos creó, Pepe. Amén. Él nos hizo, cristiano o no cristiano, nos hizo a su imagen, así que Él es el único que sabe cómo restaurar nuestra alma. Sí, y vemos a la gente, ¿no? Precisamente ahorita estaba viendo un video en el cual una persona famosa le dice a una psicóloga, le dice, ¿sabes qué?
es que yo he buscado con muchos psicólogos y no alcanzo a ser restaurado. Y sabes de que yo me quedé pensando dentro de mí, es que las personas y la ciencia y eso podrá tratar de restaurar lo físico, pero los sentimientos y todo que lleva el alma, lo que es el alma, es imposible, Nathan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados. Mucha gente busca pastillas, busca medicamentos, busca llevar a sus hijos al psicólogo, o busca llevar a su esposo al psicólogo, o vamos los dos al psicólogo, y todo eso. Y te digo porque me ha tocado hablar con mucha gente, incluso hasta familia. Y yo les digo, miren, en vez de hacer eso, porque a veces sí se requiere, a veces a lo mejor hablar con alguien, ¿verdad? Pero ¿por qué no buscar al que nos creó a nosotros, como dices tú, al que trae la solución? Porque él nos dio a nosotros eso. Él conoce más que nosotros lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que la gente, lo que veo yo es que andan dando círculos en un pedazo de tierra como en el pueblo israelí, ¿no? Porque buscan de ser restaurados con algo físico y natural. Pero lo de nosotros no es físico y natural, es espiritual, es del alma, es algo que Dios le importa mucho que nosotros le demos, le cedamos a nosotros eso para que Él pueda trabajar en nosotros. Porque la gente misma, te digo, esta persona está diciendo, una persona famosa, ha ido con los mejores psicólogos y todo, y dice, no he podido. Entonces le dice la señora, es que es de adentro donde tú tienes que cambiar. Obviamente en un contexto a lo mejor científico o de doctor o lo que sea. Pero yo me puse a pensar, esa persona nunca jamás va a hacer eso. Nunca jamás va a ser restaurada hasta que comprenda que solamente Dios es el que restaura el alma. Y hoy en día el beneficio que tenemos nosotros es al Espíritu Santo. Amén. Que es el Consolador. Sí. Y cuando nosotros nos apoyamos en el Espíritu, al Espíritu Santo y lo reconocemos como persona, Pepe, porque en el error del cristiano a veces es pensar que el Espíritu Santo es una emoción, algo parte de la Trinidad, que no tiene relevancia hoy en día, cuando en verdad el Espíritu Santo es la esencia de Dios, es una persona que nosotros diariamente hablamos, dialogamos. Él es nuestro consolador, así que nosotros presentamos nuestras angustias, problemas, quejas, dudas. Porque yo creo que aun cuando uno duda, si uno está en una relación con Dios, esas dudas nos van a empujar a creerle más a Dios. Y como vamos a ver hoy, siempre va a haber dos tipos de personas. Aquellos que realmente anhelan ser restaurados. Y otros que están satisfechos en aparentar de estar bien. Porque de buscar ayuda requiere trabajo, Pepe. De ser realmente restaurado requiere trabajo, esfuerzo, sacrificio. Ahí está el problema. Por eso fue Jesús el que dijo, el que quiera ir en pos de mí, niéguese. Niéguese, cargue su cruz y sígame. Eso me dice a mí que hay un precio que pagar. Si yo realmente quiero ser restaurado, tengo que pagar un precio. Y es lo que no se enseña hoy en día en el ambiente secular. Incluso en el cristianismo, Pepe, hay en inglés dice self-help Christianity, donde ya el cristianismo de hoy en día es ayúdate. Ayúdate. ¿Qué es el verso tuyo? Apenas estaba pensando. En la Biblia tuya, ¿qué es el verso? Hay un hermano que seguro si lo oye va a saber lo que hablo, ¿no? Una vez estábamos pues como un testimonio. Y me dice, y va con lo que voy, fíjate cómo es Dios, fíjate. Me dice un hermano, no, pues estábamos hablando de eso, ¿no? De todo eso y le digo, no, pues ya ve que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y luego me dice el hermano, ¿dónde dice eso la Biblia?
ahí dice, no me acuerdo el versículo, pero búsquelo, ahí dice, a ver, búsquelo. Y yo ahí estoy buscándolo y no, hermano, sabe que no dice eso, pero discúlpeme. Pero ahí es a donde voy Yeah. para usar eso como quebrarle el hielo. Fíjate, las personas, y eso es lo que estamos viendo, Yeah. como dices tú, ahorita se está creando todo eso. Ujú. Es que para uno ser restaurado va a tomar un precio, Yeah. porque uno tiene que vivir en el Espíritu, Ujú. para que el Espíritu de Dios obre en uno. Yeah. Y cómo es vivir en el Espíritu, porque muchas veces se espiritualiza mucho este Ujú. tema. Pero mismo tú leíste el versículo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Ujú. tome su cruz y sígame. Ujú. Ahí está la clave, ¿verdad? Yeah. Ahora, se oye fácil, pero no es fácil. Mm-mm. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que uno va a tener que decir, ¿sabes qué? Esto no. Ujú. Quiero hacerlo, quiero esto, pero no me conviene, no Ujú. puedo hacerlo. Entonces uno va caminando en el Espíritu y automáticamente el Espíritu Santo que trae la obra de Dios. Por eso Dios es mismo Dios, como tú dices, la esencia de Dios en nosotros. Por eso dijo, me voy yo, pero les dejo el Consolador. So, Ujú. nosotros tenemos que depender de Él. Ujú. Tenemos que aprender a conocer cómo trabaja el Espíritu de Dios. Yeah. Y entonces vamos a poder ser restaurados, Ujú. pero cuesta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que vamos a tener que decir no. Por las cosas que caímos Ujú. y ahora queremos ser restaurados, tenemos que hacer lo contrario. No sé si me aventé un cantiflazo ahí, pero ¿qué pasó? Una persona que busca restauración es porque algo pasó. Yeah. Entonces, de eso que uno pasó, Yeah. uno tiene que decir, ok, Ujú. en primer lugar, tengo que dejar esto ya, Ujú. para que pueda Dios a trabajar en mí. Ujú. Entonces, cuando ya uno deja eso, obviamente van a venir ataques, Yeah. van a venir cosas que uno practicó cuando uno estuvo haciendo lo que estuvo haciendo, y ahí es donde aplicamos esto de que hey, uno tiene que negarse a sí mismo, decir, Ujú. no, esto no. Yeah. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a lo que estaba pasando antes. Ujú. Y entonces ahí uno aprende a caminar con el Espíritu Santo, ahí aprende uno a ser sensible a la voz de Él, Ujú. sensible al decir, hey, me voy por aquí pero no siento paz, y uno piensa, esto fue el Espíritu Santo que me estaba guiando para este camino. Yeah. Suena espiritual, Ujú. pero pues ¿qué podemos decir si es así? Yeah, mencioné el Salmo 23, verso 3. Lo vuelvo a leer. Dice, confortará, o sea, restaurará mi alma. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia. Y lo hace por amor de su nombre. Yeah. Así que cuando Él nos guía por esa senda de justicia, lo hace por su bien. Sí. Porque Él es Dios. Ujú. Y nosotros somos sus hijos. Sí. Y Él nos va a guiar para su gloria. Ujú. Porque lo que Él hace es para traer gloria a su nombre. Nosotros caminamos en esa senda de justicia. La justicia de Dios es lo recto de Dios, Sí, sí. lo que es correcto. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, Pepe, nos ayuda. Ujú. Nadie puede vivir la palabra de Dios perfectamente. Yeah. Así que el Espíritu Santo nos enseña. Fue el apóstol Juan que dijo, ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe. Y a veces gente piensa, no, pues ¿para qué me congrego? ¿Para qué tengo maestros? No, son parte del cuerpo de Cristo que son para edificar la iglesia. Sí. Pero en el contexto de lo que dice el apóstol Juan, dice, el Espíritu Santo al fin y al cabo va a confirmar si lo que él está diciendo o ella está diciendo Es verdad. es verdad. Sí. Ahí es donde Él nos guiará por sendas de justicia. Él nos va a enseñar, ¿eso está bien? Hay una convicción que uno dice, wow, amén. Porque cuando uno dice amén, Pepe, amén, amén, uno está diciendo, así es, Sí. así será. Sí. Yo coincido, yo afirmo de lo que estás diciendo es correcto. Sí, cierto. Y a veces nosotros le decimos amén A todo. a cualquier cosa. Yeah, yeah. Y tenemos que tener cuidado porque a afirmar algo que no es verdad, hay consecuencia de eso. Sí, Dios no lo toma a la ligera. No. No, porque precisamente eso estábamos Ujú. hablando el domingo pasado, Ujú. un hermano y yo. Y sí es cierto, porque hay veces que nosotros, tenemos que aprender a hacer esto. Ujú. Cuando uno quiere, uno sabe, uno tiene que reconocer, ¿verdad? Uno tiene que reconocer que, algo está pasando en mí. Ujú. Por eso quiero buscar la restauración. Uno tiene que depender de eso. Ujú. Literalmente hay veces que uno puede ser hasta un poquito
no sé si se diga así la palabra, pero llevado con Ujú. Dios, decir, ¿sabes qué? Yo no puedo solo, ¿ok? Ujú. Yo no puedo. Yeah. Te dejo todo para aquí. Ujú. Y automáticamente suena como que, no, tú tienes que poner a tu parte también, sí, pero al hacer esa iniciativa, al hacer ese primer paso, ya Ujú. estás haciendo mucho, Ujú. porque ya Dios va a estar cuidándote a ti por medio de su Espíritu Santo. Ujú. Y eso es lo que hablabas, de que ya, y lo que hablamos, de que ya cuando uno aprende a depender de Él, Ujú. uno aprende a que ya lo va dirigiendo a un camino y uno empieza a ver, wow, dice, yo antes no hacía esto, Ujú. o antes yo no le daba importancia a esto, Ujú. y uno piensa a comprender cosas y empieza a descubrir cosas que dices, tuvo que ser Dios, porque yo no, pues nunca pensaría que fuera esto, you know? Ujú. Yeah. La imagen del Salmo 23 es la imagen de un pastor con sus ovejas. Y en lo natural, las ovejas tienen la tendencia de descarriarse, Sí, de irse. sí. Por eso la esencia de este salmo es muy importante. Porque aquí vemos que un pastor que ama las ovejas está confortando el alma de la oveja Ujú, y lo está guiando por senda de justicia. Aquí el salmista David, él se pone en los zapatos de la oveja. ujú. Y ahí es donde dice, Jehová es mi pastor Yeah, y nada me faltará. yeah. Pero ahí vemos que hablar de restaurar es de traer de nuevo al camino. Sí, sí. So, por definición, el ser restaurado, lo mencionaste tú, eso implica que yo me salí Ujú, del camino. sí. Quizás fue por error, descuido o Yeah, rebelión. yeah, yeah. Yo me salí de, de lo que es la senda, del camino correcto. Ujú. Y Dios en amor me trae para atrás. Sí, sí. Y ahí está el tema, Pepe, que quiero enfocarme ahorita, porque lo hemos mencionado varias veces, pero ahora sí me quiero meter en lleno en el pasaje, y es sobre el hijo pródigo. Es la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Pero no nomás me quiero enfocar en el hijo pródigo, en el hijo menor, porque el hijo mayor también nos enseña algo. Ujú. Lo mencioné, hay dos tipos de personas. Hablando de la restauración, hay aquellos que quieren aparentar ser restaurados, pero no quieren pagar el precio. Sí, sí, Quieren dar la apariencia. sí, Son cristianos de imagen. sí. Pero hay aquellos que sí la riegan, sí erran y se van. Sí. Dice aquí el verso 11 del capítulo 15, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre. El padre aquí en la parábola representa a Dios. Ujú. Y dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. O sea, dame todo lo que es mío por herencia, por derecho, pero lo quiero ya. Sí. No importando lo que el padre quería, no importando lo que el padre sentía en ese momento. Era un joven, am, no sé si puedo usar la palabra, pero ingrato. Sí. Él prefirió agarrar los bienes e irse. Sí. Dice, no muchos días después, verso 13, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Se alejó del camino. Ujú. Se fue. Él, su propia voluntad, él se levantó y dijo, yo me voy. Yo me voy, no importando al padre, no importando su hogar, su familia, su hermano. Él se fue. Y dice la Biblia que se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí, dice la Biblia, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Wow. Ahí es donde vemos al hijo pródigo, al hijo menor, tomando decisiones que le afectó para mal. Sí. Sí. Dice la Biblia que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, o sea, viviendo en el pecado, en los vicios, haciendo cosas que él sabían que eran incorrectas. Quizás tuvo la mentalidad, pues allá con mi papá no podía hacerlo, ahora sí, me Sí. alejo y lo voy a hacer. Sí. 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 Pero dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Que ahí ves la ironía de esto, porque para el judío, un cerdo Lo más inmundo es que lo hay. más inmundo. Sí, Así que él fue tanto la caída de este hijo menor que cayó a lo más bajo. sí, sí, No nomás perdió todos sus bienes, no nomás se fue lejos, no nomás sufrió por el hambre que llegó a esa tierra, pero ahora está haciendo algo que va en contra de sus convicciones. sí, sí. ¿Cuántos no han ido de esa manera de su hogar, de la iglesia, y ahora están haciendo cosas que en un momento de la vida dijeron, yo nunca voy a hacer eso? Ujú. Yo nunca voy a decir, nunca voy a vivir así, de esta manera. Y ahora se encuentran Sí. haciendo y viviendo una vida Sí. que ellos nunca pensaron que iban a vivir. Sí. Y solo un descuido es lo que se Yeah. toma, Nathan. Mira, hay perdón, un predicador que yo sigo un poquito, no es que sea seguidor de Ujú. predicadores, pero que contó un testimonio bien impactante, bien Ujú. impactante, y para resumirlo rapidísimo, él va a una congregación y de repente le dice, vas a ir a orar por una persona, y Ujú. ya va a la congregación, va y predica y todo eso, y hay un joven que era un homeless, Ujú. literalmente, que vivía en la calle, estaba sucio, estaba todo. Y luego dice él que ya cuando paró el mensaje, porque Dios le dijo, tienes que orar por él, llámalo. Mm. Cuando lo llama, este hombre venía como endemoniado, ¿no? Porque estaba así. Llega al altar y le dice, y empieza a orar por él. Y él trae un anillo muy bonito. Trae un anillo, pero bonito. Y dice, quítate el anillo y dáselo. ¿Cómo? ¿Quién te dio el anillo? Yo te lo di a ti, le dije. Dale el anillo. Dice que pues en obediencia lo quita y se lo da. Y ya, empieza a orar por él. Y de repente los pastores de la iglesia llegan y lo abrazan y lo besan y le dicen y todo. Y está, y él no se preguntaba por qué. Ujú. Y dice, es que él es el pastor, es el hijo del pastor. Wow. Y él antes predicaba y todo eso. Y Ujú. solo una decisión Mm. lo llevó a cometer algo Ujú. que lo hizo caer y lo mantuvo ahí por tanto tiempo. Y a lo que yo voy, mira cómo es Dios, Nathan. Ujú. Que a pesar de que nosotros estamos haciendo lo que sea, Ujú. siempre llega Dios a tiempo. Mm. Y siempre hay oportunidad para restaurarse. Ujú. Siempre hay oportunidad de que aunque tú estés en lo más bajo, Ujú. hay oportunidad todavía. Ujú. Como este joven que estaba ahí, ¿no? Y como vemos en la parábola, en la cual vemos que el hijo tuvo que meterse en lo más vil. Yeah. Dijo, ya, o sea, ya no hay otra cosa para mí. Ujú. Y vemos lo que pasó. Y dice la Biblia que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínate eso, güey. Yeah, pero nadie le daba. O sea, las mismas personas que estaban no le daban Sí. de comer. ¿En qué nivel estaba este joven? Sí, sí. Este hijo menor que él mismo, dice la Biblia, verso 17, y volviendo en sí. Ahí es donde cambió la perspectiva. Ahí es donde cuando cae lo más bajo, él se recuerda y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Wow. Hizo conciencia. Sí. Y Reconoció. reconoció, pero el verso 18 es donde cambia todo para él. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo Yeah. y contra ti. Él tuvo el entendimiento de saber que él le falló a Dios. Ujú, Él supo que él falló ujú. y él empezó a pensar, ok, me voy a levantar, le voy a decir a mi padre, pequé contra el cielo y no nomás contra el cielo, pero contra ti. Yeah. O sea, él quiso restaurar esa relación, reconoció, sí, le fallé a Dios, pero también te fallé a ti. Ujú. Él quiso restaurar su relación con Dios y con su padre. Sí. Ahí era donde hizo toda la diferencia. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, verso 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre
y fue movido a misericordia, al igual que Dios. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el verso 22, el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, verso 24, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Wow. Aquí vemos al primer hijo, el hijo menor, el hijo pródigo, que se va, echa a perder las ganancias, su herencia, va y cae a lo más bajo y se recuerda, vuelve en sí y empieza a reconocer su error. Se humilla, se arrepiente. Sí. Incluso él dice: no soy digno de ser hijo, hazme como un siervo, uno de tus trabajadores. Ahí creo que nosotros podemos admitir que a veces por la culpabilidad pensamos que así debe de ser la vida. Sí. Incluso la religión es lo que enseña. La religión es cómo podemos nosotros alcanzar la misericordia de Dios. Cuando el cristianismo, el tener una relación con Cristo es cómo Dios vino al mundo y Él demostró su misericordia. No es que nosotros tenemos que ganarnos la misericordia de Dios cuando nosotros confiamos en Él como Señor y Salvador. Por eso Dios le dijo a Pablo: bástate de mi gracia. Porque aún Pablo luchaba con esto, la culpabilidad. Imagínate, Pablo era el que mandó muchos a la cárcel. Él se preocupó que la gente muriera. Él perseguía a la iglesia. Imagínate, Pepe, él cargaba culpabilidad. Pero Dios le dice: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia es suficiente para ti. Y aquí este hijo pródigo le ha ganado la culpabilidad y me gusta esto, que el padre casi lo detiene, lo calla. Y dice: traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Y luego dice: este hijo mío muerto estaba y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ahí vemos a un hijo restaurado. Vemos aquí en la parábola a un joven reconociendo su error, y vemos la restauración con Dios y con el Padre. Y fíjate lo importante, qué amor de ese padre, ¿no? Qué amor de él. Y a mí lo que me llama la atención, Nathan, no es tanto de que lo recibió para atrás y algo, porque como padres es algo natural. Pero el hecho de que el hijo le haya dicho: dame todo, y que él se lo haya dado, ese es para mí algo que digo yo: wow. Tuvo que ser como decir: ok, yo te doy todo, te amo y todo eso. Y yo creo que como padres muchas veces, o para los padres que tienen un hijo que está descarriado, ¿estaremos preparados para recibir a nuestro joven o a nuestra persona que estamos esperando cuando sea restaurada? A pesar de que hizo tantas cosas, a veces me pongo a pensar, Jonathan, en estas fechas estamos reunidos con familia, y muchas veces vamos a la casa de una persona o de la familia que tenemos a lo mejor algún problema con él. Pero ¿qué si esa persona está siendo restaurada y necesita de ti? ¿Estaremos preparados nosotros a veces para restaurar a la gente? Ese es el verdadero, la pregunta que yo tengo, porque se requiere amor para poder restaurar a la gente, para poder restaurar a los jóvenes. Porque me llama mucho la atención a mí en eso, del hijo pródigo, de que el padre le da todo. Y a lo mejor el padre hubiera tenido argumentos legítimos para decir: hey, te di todo, desperdiciaste esto, pero no, vemos que se movió. Y vemos el amor tan grande de Dios hacia nosotros, Nathan, que a pesar que a veces nosotros nos hemos descarriado, a lo mejor no nos hemos descarriado, que nos hemos ido a la iglesia, que está peor, pero nos hemos descarriado en hacer cosas a la escondida y seguir en la iglesia, y muchas veces ni siquiera nosotros tenemos
la confianza de decir a Dios, ¿sabes qué? He pecado contra ti, Dios. Ujú. Es algo, nosotros la tenemos tan fácil, Nathan, Yeah. porque ahora lo que nos separa es orar de corazón y Ujú. arrepentirse y buscar ser restaurado por Él. Ujú. Antes no, antes tú sabes lo que se tenía que hacer, tenías que, Ujú. hasta públicamente, tenías Yeah. que ir y todo. Entonces, por eso muchos de nosotros hemos dejado pasar lo que es la restauración, lo que es el concepto de la restauración, porque muchos de nosotros mismos no hemos sido ni siquiera nosotros restaurados. Ujú. Imagínate si el Padre cargara con eso. Imagínate si el Padre en ese momento hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo le di todo, yo trabajé por todo lo que yo le di, mira, lo desperdició y lo hizo. Él no hubiera sido restaurado. O el hijo no hubiera, no, te aseguro que la lección más grande del hijo no Yeah. fue haber estado en lo más bajo. La lección más grande del hijo es cuando el padre lo recibe con amor. Ujú. Esa fue la lección más grande del hijo. ¿Por qué? Porque decir, mira, todo lo que yo hice y todavía mi padre con ese amor todavía me dice, no, no, tú no tienes que hacer nada de eso. Yeah. Vamos vístete, vístanlo bien, denle todo, pónganle anillo. El anillo significaba esa restauración. Ujú. De decir, mi relación contigo se restauró, el Mm. anillo. Y muchas veces nosotros mismos no podemos restaurar o buscar ser restaurados porque no hemos sido restaurados nosotros mismos. Lo interesante de esto, Pepe, es antes de eso, porque ya, ciertamente el padre le dio su herencia, pero lo que me impacta a mí es que este padre lo dejó ir. Sí, Como te digo, es difícil para mí. Yo siempre le pido a Dios, ten misericordia sí, de mis hijos, sí, sí, sí. porque en la etapa que estamos tú y yo, nuestros hijos todavía están pequeños. Yeah. Y yo reconozco Ujú. que no lo sé todo y estoy entrando en esa etapa y el tiempo se está acelerando. Sí. Ahorita mis hijos están pequeños, pero muy pronto van a ser jóvenes, Sí, jóvenes adultos, y Dios me libre que uno de ellos diga, me voy de la casa, no quiero nada que ver contigo, quiero vivir mi vida. Y yo me pregunto, ¿seré yo capaz de ser como el padre que por amor los dejo? ¿Ok? sí, Dios te bendiga, Dios te guarde, voy a estar orando por ti. Y yo confiar en Dios. sí, Confiar en Dios que Dios lo va a cuidar. Es difícil, Pepe, porque yo humanamente yo quisiera, no te vas. sí, Voy a cerrar la puerta, no te vas a ir. Y yo buscar cada argumento de retenerlo. sí, Y, nosotros como hispanos somos gente alegre, gente que nos gusta la familia. ujú, Y de saber que mi hijo se quiere ir, mi hija se quiere ir, sí. es doloroso. Algo bien doloroso ya. Y eso es lo que me admira en la parábola del Padre. Y obviamente es una parábola, pero ahí vemos el corazón de Dios. Sí, El corazón de Dios que Sí. Él está dispuesto, ok, te amo tanto que no te quiero a la fuerza. sí, No te quiero a la fuerza. Si no quieres estar aquí, te amo, me duele el corazón, pero tú decides. sí, Y si quieres regresar, dice la Biblia que Él corrió. sí, Un padre judío, correr Sí. era humillante, degradante. sí. Dice la Biblia que Dios mandó a su hijo Ujú. y Él murió en la cruz. Una muerte degradante, humillante. Estuvo desnudo, Pepe. Sí. Él pagó el precio. Ujú. Él se humilló para salvarnos. Sí, Ahí veo el corazón del Padre. sí, Y yo me pongo a pensar, yo como padre humano, terrenal, ¿estaré yo dispuesto a recibir a mi hijo? A alguien que quiere ser restaurado. ajá, ¿Seré yo capaz de yo correr y abrazarlo? Sí, me heriste, Sí. me ofendiste, me humillaste, sí, pero yo te acepto. sí, Vienes humillado, te voy a restaurar. Porque así Dios me restauró a mí. Por eso coincide lo que dices. sí, sí, Muchos de nosotros no entendemos el corazón del Padre. exactamente. Y aquí vemos el otro lado de la moneda. Que muchos de nosotros no somos capaces de restaurar porque no hemos entendido lo que tenemos en casa. Ya, Sigue la parábola, Pepe. sí, sí. Verso 25. Y su hijo mayor Ahí es el otro lado de la moneda. estaba en el campo. Y Wow. cuando vino,
y llegó cerca de la casa, oyó de lejos, no entró en la casa, oyó de lejos la música y las danzas, y llamando a uno de los criados y le preguntó, ¿qué era aquello? Verso 27, y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, dice la Biblia, verso 28, se enojó. Sí. No se alegró, no se regocijó, porque el hermano, la Biblia no dice cuánto tiempo se fue. Sí. Pero de saber que tu hermano biológico regresó con bien, Sí. bueno y sano, Sí. no era para darle alegría. Dice la Biblia que, porque como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. No pudo contener el enojo, el coraje. ¿Cómo puede ser que mi hermano que ofendió a mi padre regresa, lo restauran y ahora le tiran, le hacen fiesta? Le hacen fiesta. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Dice, no quería entrar. Muchos así hoy en día estamos, Sí, Pepe. sí. Estamos en este tiempo. Siento en mi espíritu y siento que Dios realmente quiere usar este tiempo para ministrarnos a todos. En los últimos tiempos vamos a tener que aprender a restaurar. Sí, sí. Dios va a traer de toda clase de personas. Va a Ujú. traer prostitutas, va a traer gente homeless, como se dice, gente que es de lo más vil Sí. para nosotros. Dios los va a traer para ser restaurados. Ujú. Y si nosotros no somos capaces de restaurarlos, vamos a ser iguales que este hijo mayor Sí. en la parábola. Sí, sí, sí. Y Vamos a estar enojados, resentidos. ¿Cómo hacer que Dios va a usar a esta persona? Como pastor, como diácono, como maestro. Yo tengo toda la vida en la iglesia. Sí. Tengo 30 años en la iglesia y no me dan un puesto de predicar. Así son muchos, Sí, Pepe. sí, 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 totalmente. No hemos entendido el corazón del Padre. Sí. Porque esta parábola es para enseñarnos el corazón del Padre. Ujú. Vemos el contraste, el hijo pródigo, el hijo mayor, pero aquí lo que encierra todo es el corazón del Padre. Ujú. Que aquí el amor de Dios es tan grande que Él es capaz de restaurar a una persona más baja y de alinear a la persona más religiosa. Sí, sí. Porque aquí dice, no quiso entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dice en el verso 28. Y yo veo al padre, entra hijo, vamos a celebrar con tu hijo menor que está bueno y sano. Ajá. Y le rogaba. Sí. Nos gusta que nos rueguen, Pepe. I'm telling you, es lo que a mí a veces me pongo a pensar. Sí. Nos gusta que nos rueguen. Sí. Vente, vamos a regocijarnos. Sí. Gente está siendo salva, gente está siendo liberada, sanada. Vamos al templo, Sí. vamos a alabar a Dios juntos. Y se rehúsan. Sí. Se rehusó este hermano. Mas él, verso 29, respondiendo, dijo el padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. O sea, él decía, soy perfecto, no he quebrado ninguna de las leyes y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y él no sabía, él insinuaba Sí. rameras, Sí, sí, sí. porque yo pienso que su corazón estaba dividido y él pensaba, ok, si yo me fuera, es lo que hubiera hecho Es yo. lo que sí. Y luego dice, has hecho matar para él el becerro gordo. Pero aquí es donde le da una cachetada espiritual al hijo mayor. Le dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ujú. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto Muerto. Yeah. y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Yeah. Y ahí ese es el corazón de un padre. Yeah. Ese es el corazón que debemos de tener nosotros. Ujú. Porque muchas veces nosotros vemos a las personas y somos muy rápido para decir, hey, este apenas vino y empieza y o viene de esto, habló mal, lastimó a esta persona y todo eso. Ujú. Obviamente hay dos extremos, ¿verdad? Uno tiene también las personas, pues hay personas que sí buscan ser restauradas y Yeah. luego después caen otra vez. Ujú. Pero estamos hablando de una restauración genuina, Ujú. una restauración. Por eso yo pienso que es
es muy bueno leer esto en contexto y es Ujú. muy bueno leer esto en lo que, la esencia de lo que Dios nos quiere hablar aquí. ¿Por qué? Porque es una enseñanza muy Ujú. grande. Y para estos tiempos es Yeah, necesario nosotros comprender lo que es la restauración, Nathan. yeah. Lo que la gente va a necesitar, porque creemos que Dios va a traer gente que, Ujú. es más, me atrevo a decir que Dios va a traer gente que nosotros mismos no creíamos nunca que pudiera haber gente de Yeah. esa en nuestras iglesias. Ujú. Y tenemos que restaurarlas. Ujú. Obviamente tenemos que alinear lo que es la palabra y tenemos que tener ese corazón para decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ser restaurado, yo tengo que cuidar de que yo cuando una persona esté, re- que reciba la Ujú. restauración y yo no ser piedra de tropiezo para Yeah. esa persona, porque hasta ese momento, pues el hijo mayor pues estaba enojado y a Yeah. lo mejor nosotros podemos decir, pues es que tiene razón, pero como dices tú, es que él veía lo que estaba pasando en ese momento, pero Ujú. no veía lo que significaba que el hijo había venido. Por ejemplo, Yeah. ¿cuántos padres de familia ah, no han visto sus hijos por años y todo? Y cuando vienen, obviamente, pues Ujú. se van a poner contentos. Yeah. Y eso es así como yo lo veo a Dios, ¿no? Que nosotros estamos perdidos en fracasos, perdidos en el mundo, perdidos en cualquier lado. Llegó la luz de la palabra, llegó la restauración en nuestras vidas. Y aquí estamos. Yo cuando me convertí, Nathan, que fui Ujú. a la iglesia en México, Ujú. este, las mismas hermanas diciendo, la verdad que Dios hace milagros. Mm. Y yo, amén, hermanas, Dios hace milagros, Yeah. gracias. Y me sentí muy identificado y me sentí bien porque ahora que ellos veían que yo había cambiado, Ujú. empezaron, no me rechazaron, me Ujú. empezaron a decir, hey, ¿sabes qué? Qué bueno, nos da tantos gusto, oramos tanto por ti y todo. Y eso a uno le Ujú. trae firmeza Ujú. en su vida espiritual y Yeah. en la relación de uno con Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Valió la pena y aquí estoy. Ujú. Pero se toma gente genuina que comprende Ujú. de que a nosotros no nos queda el saco de decir tú sí, tú no. Ujú. Nosotros tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Y es la tendencia de nosotros de juzgar sin saber los detalles. Ujú, Vemos lo exterior, aquí lo mencionamos, que el hermano mayor lo estaba acusando, ujú, que usó sus bienes para gastarlo en rameras. Él estaba insinuando, él estaba suponiendo, pero él no sabía ujú, exactamente lo que estaba haciendo. Él no ujú. sabía la condición del hermano menor. Él en su corazón prefirió mejor que se muriera su hermano Sí. en vez de que regresara a Ujú. restaurarse. Y así tristemente podemos nosotros caer en esa Sí, trampa. sí, Podemos vivir casi en la iglesia y pensar que andamos bien, pero ujú, nuestro corazón está insatisfecho. sí, ¿Qué dice la parábola? El padre le dijo, todo es tuyo. sí, Y no has sabido cómo disfrutar de lo que te he dado, lo que te he dado. Y así muchos de nosotros que no somos capaces de restaurar, Pepe, ujú, es porque tristemente vivimos con un corazón insatisfecho. sí, 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 cierto, Nathan. Estamos viviendo en la rutina, haciendo un papel de cristiano profesional, Rutinario, rutinario. sí, No sabemos todos los coros, todas las oraciones, todas las prédicas, pues sabemos el el sistema, sistema, pero nuestro corazón está sí, insatisfecho. Y sí, cuando vemos, entre comillas, una injusticia, algo que, ¿cómo puede ser que Dios va a usar a esa persona o Dios va a restaurar a esa persona? sí, Lo primero que hacemos es al igual que los fariseos. ujú, Los atacamos, sí, los marcamos. sí, ¿Qué dice la Biblia? Los fariseos se encargaron de crucificar al Mesías. sí, Se sí, cegaron tanto, sí, Pepe, sí, no sabiendo que en el Antiguo Testamento se estaba profetizando de su venida. 700 años antes de que Cristo viniera, Y aún así, por el orgullo, por el corazón insatisfecho, crucificaron al sí, Mesías. sí, Y así nosotros estamos, me atrevo a decir, muchos de nosotros estamos haciendo tropezar a sí, nuestros hermanos. sí, Gente buena, gente que ama a Dios, quiere ser restaurada, pero por un comentario, por el rechazo, ah,
I don't know, como te digo, preferimos mejor agarrar piedras. Sí, sí, Nathan. Y al igual que esa mujer adúltera, queremos apedrear a las personas que han fallado, pero han reconocido, quiero ser restaurado. Sí. Eso se me viene a la mente, esa mujer que fue hallada en el adulterio, ella humillada. Mm. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús dijo que el que sea perfecto, el que no ha pecado, Tire la primera piedra. tire la primera piedra. Sí. Y cada uno, desde el más viejo hasta el más joven, Imagínate dejó eso. las piedras y Qué quedaron vergüenza. más Jesús y la mujer. Sí. Y así nosotros aprendemos del hijo mayor, tenemos que nosotros cuidarnos de ese corazón insatisfecho. Sí, sí, sí. Porque si no hemos comprendido el corazón del Padre, el corazón del Padre es de amar Sí. con un amor incondicional, de un amor que realmente no vamos tan lejos. Cuando Cristo restauró a Pedro, 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Me amas, sí. Jesús le decía, ¿me amas? En la palabra griega agape. Pero Pedro siempre le respondía en fileo. En el fileo, sí. O sea, en ese amor de amigo, Sí, de hermano. sí. Sí, te amo, en el amor del Señor. Sí, a ti. A ti. Yeah. Pero Cristo le dice, no, me amas incondicionalmente. Eres capaz de amarme tanto, de dar tu vida por mí. Y no nomás por mí, pero para aquellos que yo amo. Sí, para los que ya. Le dijo, cuida de mis ovejas. Sí. Apacenta mis ovejas. Encárgate de lo que yo amo. Wow. Y es lo que Dios está diciendo en estos tiempos. Si tú dices que me amas, encárgate de la gente que yo amo. Sí. Aprende a restaurar, a reconciliar, porque la palabra reconciliar es de traer a una persona que estuvo alejada y restaurarlo con su creador, con Dios. Sí. Y uno mismo restaurar esa relación si fue rota esa Sí, relación. sí, sí, sí. Es lo que Dios nos encomendó, Pepe. Ya, y es lo que Dios nos capacitó, Nathan. Yeah. Desde el primer momento en que uno le dio su vida a Cristo, nosotros tenemos eso de la reconciliación, tenemos esa capacidad de nosotros reconciliar a la gente con Dios. Entonces, mucha gente, y eso que estás diciendo, eso es muy profundo, porque ¿sabes qué? Es verdad, lo estamos viendo. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos estacionados en la imagen, de la última imagen en la que vimos a la persona, o de las mismas, o de lo último que hizo esa persona. Nos quedamos en los errores. Yeah. Y a veces puede pensar uno que no, pues es que sí, mira, él me hizo daño a mí, me hizo daño a mi familia. Pues yo tengo ese concepto del yes. Sería a mí un poco insensible decir, no, pero tú tienes que quitarte eso. No, sí, pero tenemos que comprender el corazón de Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Queremos ver lo de acá porque nos conviene, pero no queremos ver el otro lado de la moneda. Porque sabemos de que Dios no hace acepción de personas. No porque a ti te hizo algo una persona, Dios ya lo marcó. No, uno tiene que saber de que la persona que está ahí tiene que ser restaurada. Y duele, duele porque hay gente que hace daño, hay gente que de alguna manera hizo algo que te hizo, yes, pero entonces, ¿qué será que Dios no está obrando en nosotros y en restaurar eso? Se oye fácil, y es fácil porque hay veces que hay gente que ha hecho mucho daño, pero uno tiene que buscar la reconciliación con Dios. Uno tiene que buscar la restauración de uno, aunque uno no haya hecho nada como el hermano. Él no hizo nada, pero él necesitaba ser restaurado en esa relación, en ese momento con el Padre. ¿Verdad? Aquí vemos otro ejemplo que se me viene a la memoria y siento de parte del Espíritu Santo de compartirlo, porque yo pienso que hay mucha gente en este nivel. Quizás podemos ver al hijo mayor y al hijo pródigo y podemos verlo, que el que se descarría y al que está en el templo, ok. Pero ¿qué de aquel que anda viviendo en el pecado y piensa que nadie se está dando cuenta? Dice la Biblia que David, el rey, dice la historia que estaba más o menos en sus 50s. Ya era un rey prominente. Dice la Biblia que él no fue a la guerra, cayó en adulterio. No nomás pecó en tomar a Betsabé, que no era su esposa, pero él se
él se encargó de matar a Urías, su esposo. Homicidio. Y fue un año tratando de encubrir ese pecado. Pero dice la Biblia que Dios se lo reveló al profeta Natán. Wow. Y Dios le puso esa carga al profeta. Y el profeta podía decir, es el rey. Ujú. Si yo hablo, me va a matar. Ujú. Y yo me pongo en los zapatos de ese profeta. ¿Estaría yo dispuesto, sabiendo que al momento que yo abra la boca, sé que Dios está conmigo, pero lo que Dios me está diciendo que diga, va a confrontar a esa persona Sí. y quizá lo corte, pero es para restaurar a esa persona. Sí. Porque si sigue en la manera que está viviendo, va a morir. Sí. Si no lo detengo Sí. y no lo confronto y le digo, hermano, lo que está haciendo, Dios me acaba de revelar o yo estoy viendo algo que no está bien. Sí. Si sigue, algo va a suceder. Va a perder su vida, va a perder su familia. Sí. Y el profeta Natán buscó la manera en la sabiduría que Dios le dio para enseñarle, ilustrarle un ejemplo. Y concluye, le dice, tú eres ese hombre. Sí. Y dice la Biblia que lo confrontó, pero David se supo humillar. Sí. Y él también dijo, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo. Sí. Él supo, al igual que el hijo pródigo, que su relación con Dios tuvo que ser restaurada. Por eso el Salmo 51 es sumamente importante, porque ahí es la oración de David queriendo ser restaurado. Sí. Derramando su corazón. Derramando su corazón. Pero eso, ahora lo tenemos como un ejemplo, algo que nos bendice, porque hubo un hombre llamado Natán, Ujú. que fue capaz de confrontar al rey Sí. y decirle, tú eres ese hombre. Sí. Dios va a traer juicio si no te arrepientes. Sí. Y así nosotros como padres, como líderes, tenemos que tener la valentía, Pepe, Sí. de confrontar a esta generación Sí. que no quiere ser restaurada. Gente que uno ve y obviamente es de acuerdo a la palabra de Dios. Sí. En el caso de nosotros con los jóvenes tenemos que decirle, hey, si sigues así, te va a ir mal. Sí. Mira, Dios dice esto, he visto esto en ti, si no arreglas esto, te va a ir mal. Sí. Pero lo hacemos en amor, Sí, claro. sabiendo que cuando nosotros confrontamos a esa persona, queremos restaurarlos Ajá. con Dios. Sí. Queremos rescatarlos de las llamas del infierno, porque si esa persona no se arrepiente y la muerte lo sorprende, se pierde para siempre. Sí. Así que de hablar de restauración no es algo simple, es algo difícil, Pepe. Muy difícil. Lo vemos con el hijo pródigo, lo vemos con el hijo mayor, que los dos tuvieron que ser restaurados en su manera diferente, distinta. Pero ¿qué de aquellos que no quieren ser restaurados? Yeah. De esas personas que se aferran y dicen, yo estoy bien, Ujú. pero uno sabe que no está bien. Sí. Sí. Dice la Biblia que el que es espiritual, encárguese de esas personas y restáurenlos Sí. en amor. Sí. Y es difícil, porque a veces la gente no quiere ser restaurada y uno en sabiduría tiene que decir, ok, me pongo, pero te voy a dejar saber en amor lo Sí. que dice la palabra y ya que Dios te ayude. Exactamente. Y uno tiene que hacerlo, neta. Ujú. Uno tiene que hacerlo. Muchas veces, pues obviamente cuesta, claro que Ujú. cuesta, porque esas personas están muy aferradas a lo que ellos están pasando, a lo que ellos piensan que están Ujú. bien. ¿Cuántos no hemos oído nosotros de personas decir, no, yo ando bien, yo Yeah. no ando mal? Y o tú sabes bien lo que está pasando o quieres evitarlo. Yeah. Y la gente a veces se cierra, pero aquí, por ejemplo, como el profeta, buscó la manera de llamar la atención, y eso es lo que siempre le digo a los padres. Ujú. Hermano, usted sea creativo hasta para poder hablar con su hijo si no Ujú. lo recibe. Si no lo recibe, no se busque una excusa, lléveselo I don't know, a lo que sea, Ujú. para poder hablar. Y Yeah. es que uno no puede, uno tiene la obligación como cristiano de restaurar a la gente y de confrontarlos, pero veo también, Nathan, que las personas, y me incluida, hemos malinterpretado lo que es la confrontación. Ujú. Hemos malinterpretado de lo que es, hey, yo tengo que confrontar eso.
Y pensamos que el confrontar es venir áspero y decirte y esto y te vas a ir al infierno. No, tenemos que buscar la guianza de Dios. Si usted no tiene la guianza de Dios, si usted no tiene si usted no es espiritual, mejor no se meta, porque en vez de nosotros restaurar a esa persona, ¿qué va a pasar? Vamos a que retrocedan, y eso es lo que no queremos. Restaurar es ver la condición en la que están, analizarse uno mismo y decir, ok, califico, ver la condición en la que está esa persona y decir, ¿sabes qué? Con amor, no te conviene. He estado viendo esto y esto. Y obviamente la gente nos va a decir, no, tú estás loco, vete para allá o algo. Yo soy de esos. Yo fui, de esos, de los cuales a mí se me hablaba de Cristo y yo a la persona esa hasta le echaba el humo en la cara. Y eso, yo veía la persistencia de él, pero con amor. Si algo me impregnó a mí cuando yo todavía no conocía al Señor, si algo me impregnó a mí, era la consistencia de él y el amor con lo que me decía. Y era tanto que a mí me incomodaba, pero a la misma vez como que me gustaba que me dijera, porque sabía que alguien estaba pendiente de mí. La restauración muchas veces se va a tomar esto, Nathan. Estoy pensando en ti. Sabes de que esto, pero hasta ahí. No juzgar, no decir, estoy orando por ti. Eso es todo lo que va a tomar muchas veces, que una persona se reconcilie y se restaure. Y para aclarar algo que mencionaste, porque a veces para terminar nos escudamos y decimos, pues yo no califico, se lo dejo a alguien más. Aquí el tema es, si uno no califica, es tiempo de calificarnos. Sí. Y es simple decirle a Dios, yo no puedo. Yo no sé, no tengo quizás las habilidades, no tengo la experiencia, pero tú dame la sabiduría. Lo hemos hablado antes. Dame las estrategias para hablar con mi hijo, con mi hija, con este hermano, con este joven. Esta situación, ayúdame. Si yo tengo que confrontar cosas en mi vida, ayúdame. Exactamente. Así que uno no se puede escudar y decir, no, pues eso se lo dejo a alguien más. No. Uno tiene que ser espiritual. Uno tiene, y si uno no es espiritual siendo cristiano, hay un problema. Estamos perdiendo el tiempo. Porque para poder nosotros ser efectivos, tenemos que aprender a restaurar, reconciliar. Y para eso tenemos que andar en el espíritu. Porque en la carne, como dices, va a ser peor la situación. Por eso son disciplinas espirituales que tristemente se han perdido en estos últimos tiempos, de cuidar nuestro caminar con el Señor, porque de eso se trata, de nosotros restaurar a la gente, de enseñarles, de mostrarles un mejor camino, y así el amor de Dios, la gracia de Dios nos va a inundar. El corazón de nosotros no va a ser un corazón lleno de corajes, de envidia, de juzgar a la persona. Va a ser de compasión, de misericordia, de entender que, como mencionamos al comienzo, esa persona, yo podría estar peor, igual o peor que esa persona. Cuando yo aprendo a confiar en Dios, de tener una relación con Dios genuina, Dios empieza a moldear mi corazón y empieza a ayudarme de mirar a esa persona como Dios lo mira. A ser sensibles. Y como dices tú, la clave es como Dios los mira. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que buscar, de ser sensibles a la necesidad de otra persona. Así es. Y así que terminamos este último episodio número 8. Es el último del año 2022. Para mí ha sido un placer de estar con ustedes. Yo sé que el año 2023 va a ser de mucha bendición. Vamos a seguir, como mencionamos al comienzo, vamos a cambiar el set un poco, diferente dinámica, tener invitados, pero queremos que sean parte de esta visión. Únase a la visión. Pepe, recuérdanos cómo pueden unirse a Plática Juvenil. Ahí por Facebook estamos como Plática Juvenil, también en Instagram estamos como Plática Juvenil, también en YouTube. Ahí estamos como Plática Juvenil. Suscríbase en esos 3 canales.
pongan la campana de notificaciones para que le notifiquen cada vez que nosotros subimos un video, cada vez que tenemos nuevo contenido. Y también en la página de Templo de Alabanza, todos los jueves a las 12 del mediodía, vamos a estar ahí. Apóyennos, déjenos su comentario, peticiones de repente que usted tenga, de repente hasta temas de que alguna vez usted quisiera oír ahí, déjenos saber lo que está pasando y cómo le ha bendecido estos videos y este contenido que nosotros estamos trayendo, que lo que decimos, Nathan, lo que decía Nathan es de que sea de bendición para ustedes, de que sea de mucha bendición para ustedes, pero no se quede ahí, comparta. Comparta el canal, dígale a su vecino, a su primo, a su tía que se suscriban. No se trata de la cantidad, se trata de lo que nosotros podemos llevar y lo que Dios puede hacer a través de todo esto. Así es, así es. Que Dios los bendiga. Este próximo año es un año donde yo creo firmemente Dios nos está llamando a restaurar los hogares, las familias, así que Dios lo quiere usar a usted. Amen. Así que únase a la visión y nos vemos esta próxima semana con otra plática juvenil.